Bien, como habíamos dicho en la entrega anterior, un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a referirnos a la ultra intención. Como les leí en el código, en el artículo 18, el hecho es ultra intencional cuando el resultado excede la intención, siempre que tal resultado haya podido ser previsto. Ese es el caso distinto al dolo eventual. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque en el dolo eventual no hay previsión. El individuo tiene una posibilidad, dice, sí, puede ser que sí, una probabilidad de que haya, que vaya a cometer, por ejemplo, un homicidio. En cambio, en la ultra intención no, en la ultra intención el individuo debe de haber previsto algo, pero no lo prevé. Por ejemplo, un individuo está peleándose con puñetazos con otro, yo qué sé, delante de una pared que tiene puntas, ¿eh? Que donde el individuo que lo empujen contra esa pared puede quedar clavado con las puntas y morir, por ejemplo, o en el borde de un precipicio, o arriba de una escalera, estar peleando, y entonces lo empuja y bueno, el otro sale, se desnuca o se parte la nuca contra uno de los bordes del precipicio, o se cae al vacío. Esos son casos de delitos ultraintencionales. ¿Por qué son fáciles de diferenciar del doble eventual? Porque los delitos ultraintencionales, como vamos a ver después, lo dice el artículo 19, deben estar expresamente previstos en la ley como delitos ultraintencionales para que se pueda castigar la ultraintención. No sé si me entienden, ¿verdad? Un delito es ultraintencional cuando la ley lo dice. Es lo que yo les acabo de explicar. No haber previsto lo previsible, pero en realidad cuando la ley lo dice. El único caso que nosotros tenemos en el Código Penal uruguayo de delito ultraintencional que se puede penar es el caso del artículo 319, creo que trata del homicidio ultraintencional. Y acá lo tenemos. Dice, lesión o muerte ultraintencional, traumatismo. Si del hecho se derivare la muerte de la persona agredida o una lesión más grave que la que se pretendía inferir, la pena será del homicidio o la lesión disminuida de un tercio a la mitad. O sea, el individuo está peleándose con alguien, no lo quiere matar, pero lo empuja y él sabe que detrás de la cabeza del otro hay una pared rugosa donde hay puntas de piedras que salen de la pared o de pronto algo que lo puede lesionar. Igual lo empuja contra la pared sin importarle. Bueno, en ese caso no previó que el individuo podía haber sido muerto de esa manera y así ocurre, así sucede. Eso es un delito ultraintencional. Único caso penado por el Código Penal urbano. Las líneas de lesiones, esto no corresponde a lo que estamos estudiando, pero en un derecho penal especializado, es decir, en lo que se llama el curso de Derecho Penal Segundo, ustedes van a ver que hay distintos tipos de lesiones, lesión leve, lesión grave, lesión gravísima. Si una persona está originando a la otra y con la intención de originarle a uno una lesión leve, y esa lesión, por imprevisión de un resultado previsible, se transforma en grave, o en gravísima, ahí hay una lesión multiintencional. O sea que el único caso que se puede penar la ultraintención es el que está marcado en el artículo 319. Bien. En realidad, aquí terminamos, podemos dejar de lado con lo que tiene que ver con el dolo y vamos a referirnos a la última parte del tipo, de la estructura del tipo penal, ¿verdad? Que es hablar del tipo culposo, porque nosotros hasta ahora lo que dimos es una imagen y una estructura del tipo doloso, del delito que se comete con intención, con conciencia y voluntad. Pero ustedes vieron, cuando yo les leí parte del artículo 18, que el artículo dice culpable, el delito, cuando con motivo ejecutado en un hecho en sí mismo jurídicamente indiferente, se deriva un resultado que pudiendo ser previsto no lo fue
por imprudencia, impericia, negligencia o violación de leyes o reglamentos. ¿Qué es eso? Eso es la culpa en derecho penal. Todo lo que la opinión pública llama por culpable no tiene nada que ver con el concepto de culpa en derecho penal. Porque cuando nosotros nos atribuyen determinada cosa, dicen, sos culpable de tal cosa. No, tendría que decir, sos autor de dolo directo de tal cosa. Porque para ser culpable hay que cumplir con estas reglas. Es decir, el esquema del tipo culposo es completamente distinto al esquema del tipo doloso. ¿Por qué? Porque la culpa se origina en un hecho jurídicamente indiferente. Lo acabo de leer, está en el código. ¿Qué quiere decir un hecho jurídicamente indiferente? Un hecho que no puede ser penado, que no está penado por la ley. Que de ninguna manera hay un tipo penal que castigue ese hecho. Por ejemplo, ir manejando un automóvil con todas las reglas correctamente cumplidas. Ir a una velocidad moderada, por la mano que corresponde, con licencia de conducir que esté absolutamente vigente, con todo el cuidado posible. Eso es un hecho jurídicamente indiferente. ¿Por qué? Porque eso no está penado, no es delito, ¿verdad? Estar manejando, por ejemplo, un arma de fuego cuando se tiene autorización para hacerlo, vamos a suponer el caso de un policía o el caso de un militar que tiene autorización para portar armas, o de algún otro, en fin, funcionario que así lo tenga, y le digo, está manipulando, está cargando, está limpiando un arma de fuego. Ese es un hecho jurídicamente indiferente. No sería un hecho jurídicamente indiferente para cualquiera, porque no todos tenemos, yo no lo tengo, no tengo autorización para portar armas, no todos tienen autorización para portar armas o para tener armas en su domicilio, en lo que fuere, ¿verdad? Por lo menos en forma pública, que se sepa, registrada. Valen estos dos ejemplos porque el estar conduciendo lo hace una cantidad muy grande de la población. Eso es un hecho jurídicamente diferente, un hecho penalmente irrelevante, un hecho que no tiene sanción penal, un hecho normal. Y a través de ese hecho se origina un resultado que pudo haber sido previsto y no lo fue. ¿Por qué? Porque, bueno, si estamos manejando, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un montón de riesgos que son previsibles. Evidentemente que se nos pase alguien por delante, que se nos pase una persona que no se dio cuenta, que está apurada, que salió corriendo, un niño, ¿verdad? Un enfermo, otra persona que no cumple con las reglas de tránsito y pasa por delante cuando no debe hacerlo. Es decir, riesgos absolutamente previsibles. La tercera causa que no haya sido previsto. Es decir, nosotros estamos conduciendo el auto, estamos limpiando un arma de fuego, no previmos que una persona anda por ahí, puede pasar por delante y al estar limpiando un arma de fuego se nos puede escapar un tiro, o no previmos que estamos en la calle y puede pasar una persona en un auto y cometer un accidente de tránsito que puede llegar a ser lesivo o mortal, ¿verdad? ¿Y por qué no se previó la última consecuencia de la culpa? ¿Por qué no se previó? Porque no se previó por negligencia, por imprudencia, por impericia o por violación de leyes y reglamentos. ¿Qué quiere decir eso? Negligencia es la culpa del perezoso. El individuo omite. Va a salir a hacer un viaje, por ejemplo, se va a ir de aquí a Durazno, unos cuantos kilómetros, se levanta de mañana, agarra su coche, ni lo revisa. Sabe que tiene nafta, no lo revisa, no pasa por una estación de servicio para revisar las gomas, cómo andan los frenos, hace mucho que no anda en el coche, sin embargo lo saca y se dispone a hacer 200, 300 kilómetros o más. Eso es negligencia, es la culpa del omitendo, la culpa del que omite todo tipo de cuidado, ¿no? El perezoso. Me meto en el coche, le doy la llave y ¡pum!, para adelante, y salgo. La segunda es por imprudencia. La imprudencia ya es una ligereza. El individuo dice, se me mete un coche adelante, pero yo puedo pasar.
yo hago tal maniobra y de repente el otro se mueve y chocan. ¿No? Es la culpa del que dice, con esto puedo, con esta situación puedo. Hay un pedacito chiquitito, pero entre dos coches, por ejemplo, o con gente o lo que fuera, yo paso igual. Y no pasa. Es una ligereza culpable en este caso, ¿no? Porque termina un delito culposo. La tercera es la impericia, es decir, no saber realizar lo que se está haciendo, no saber manejar, no saber limpiar un arma, no saber manejar un arma cuando se tiene entre las manos y muchas otras circunstancias. Es la culpa del imperito, el individuo que no sabe. Y por eso origina el desenlace fatal o lesivo, ¿verdad? Y finalmente, que también está en el artículo 19, la culpa debe ser expresamente penada. No hay delito culposo que no esté expresamente penado en el código o en alguna ley penal. Ustedes van a ver que son muy pocos en el código los delitos culposos. Por ejemplo, el hurto no es culposo, la falsificación no es culposa, pero tenemos el homicidio culposo, tenemos varios delitos, todos los delitos contra las lesiones pueden llegar a ser culposos, bueno, y muchos otros más que no vienen al caso porque entraríamos ya en una numeración de delitos que nos llevaría toda la tarde, pero son pocos, los delitos culposos son los que están expresamente previstos por el penal, y ahí la ley es un poco más suave que el caso del delito doloso. Bueno, con esto podemos dar por terminada la entrega de hoy y después más adelante vamos a terminar definitivamente con el cuarto elemento del delito que nos queda, que es la culpabilidad, y después seguiremos con otros temas muy interesantes del derecho penal que están vigentes en nuestro país y que son muy interesantes que ustedes los conozcan, porque son causas donde existe el delito, pero por una circunstancia especial dicha por el código, no se pena. Así que bueno, lo dejamos para la próxima, que pasen ustedes muy bien.